Daremos comienzo a esta presentación a partir del concepto de límite para tener una noción de la temática del video. Límite es una noción topológica, es decir, una noción dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas, que formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o función, a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un determinado valor. En cálculo, este concepto se utiliza para definir los conceptos fundamentales de convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros. Si bien el concepto de límite parece intuitivamente relacionado con el concepto de distancia, en un espacio tridimensional es la clase de conjuntos abiertos incluidos por dicha métrica lo que permite definir rigurosamente la noción de límite. Para entender un poco más la definición del límite, vamos a ver un poco de su historia. Han tenido que pasar 3 siglos que fueron necesarios para tener la definición de límite. Empecemos con John Wallis, que fue un matemático inglés a quien se le otorga una parte del desarrollo de la definición considerada como la primera parte del siglo XVII. Después de un año apareció Louis Cauchy. Fue un matemático francés que con su obra Courbe d'analyse algébrique que define al límite como cuando los valores atribuidos sucesivamente a una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo para llegar, por último, a diferir de este valor en una cantidad tan pequeña como se desee, entonces dicho valor fijo recibe el nombre de límite de todos los demás valores. Luego de 30 largos años aparece Karl Weierstrass, quien fue un matemático alemán. Él puso fin a la definición del límite con la ayuda de épsilon y su delta, que son números reales y muy pequeños. Gracias a esto tuvo un gran éxito, y la definición formal nos dice: el límite de una función cuando x tiende a c es delta. Si y solo si para todo épsilon existe una delta, tal que para todo número real x en el dominio de la función, si 0 es menor que el valor absoluto de x menos c, y este es menor al delta, entonces el valor absoluto de f de x menos l es menor a epsilon. Nos dice que si el límite existe, entonces se puede estar tan cerca de él como se desee. Si no se logra estar lo suficientemente cerca, entonces la elección de delta no era adecuada. La definición asegura que, si el límite existe, entonces es posible encontrar tal delta. A continuación conoceremos brevemente las clases de límites. Función continua. Es continua en un punto x0 cuando existe el límite de la función en x0 y coincide con el valor que toma la función en x0. Es decir, es una función continua, como se muestra en la gráfica. Función discontinua. Es discontinuo cuando las condiciones no coinciden con los demás, por lo tanto existe un hueco o espacio entre las uniones, sea hacia arriba o hacia abajo. Función racional. Cuando existe variables en el denominador, se dice p de x o q de x. Unidades de límite. Teorema. Si el límite de una función existe, entonces es único. Este teorema es válido en espacios topológicos. Suponiéndose también que siendo L y L' distintos, se debe de comprobar que no puede ser que verificándose la definición de límite. Para ello se toma un entorno de E de L y un entorno de E' de L' que no se intersequen.
por definición de límite para todo X en algún entorno agujerado de C, por lo que no puede estar en E', evitando que el límite sea L'. Límite lateral. El límite de f de x por la izquierda de A es L, si la función toma valores cada vez más próximos a L cuando x se aproxima al punto A por su izquierda. Le denotamos como límite de f de x cuando x tiende hacia A negativo es igual a L. Analógicamente, el límite de f de x por la derecha de A es L, si la función toma valores cada vez más próximos a L cuando x se aproxima al punto A por su derecha. Le denotamos como límite de f de x cuando x tiende hacia A positivo es igual a L. Si los dos límites anteriores son iguales, sería el límite de x c negativo, f de x es igual al límite x igual a c positivo, f de x es igual a L. Entonces, L se puede referir como el límite de f de x en C. Dicho de otro modo, si los límites laterales no son iguales, entonces el límite no existe. Esto se deduce porque bajo estas condiciones el límite no sería único. Estas nociones permiten definir la continuidad y derivabilidad de una función en punto. Límite infinito. Se dice que existe límite infinito cuando la función f de x llega a valores que crecen continuamente, es decir, que se pueden hacer la función tan grande como queramos. Se dice que f de x diverge a infinito. Para ello, el valor al que tienda la variable independiente x puede ser tanto un número finito como tender al infinito. Como siguiente punto vamos a tener las aplicaciones que tienen los límites en la ingeniería, en los cuales veremos dos ámbitos, tanto en la ingeniería industrial como en la ingeniería en sistemas. En las aplicaciones de los límites en la ingeniería industrial tenemos que la aplicación de los límites nos puede servir para tener una correcta distribución de la planta, hasta tener la planeación de las compras, designar los diversos objetos que entran y salgan dentro de la empresa. También nos ayuda a dar una visión general, tanto en la producción interna como en la venta de productos. Nos sirve de apoyo para el control y el manejo de las plantas. Esto puede ser en la producción, dándonos una idea del proceso y sus diversas fases. Nos sirve como ayuda para gestionar los costos que puede llegar a generar una empresa. Nos ayuda para crear sistemas de optimización, dando así que se reduzcan los tiempos y en las diversas estaciones de los procesos nos ayuden a tener una mayor optimización. Como segundo ámbito vamos a tener la ingeniería en sistemas, la aplicación de los límites en la ingeniería en sistemas, ya que es una de las ramas donde más se puede llegar a utilizar los límites, debido a que los límites se utilizan en el proceso de mejora del hardware en los componentes de un equipo, llevando a verificar la velocidad, los procesos, tanto con la mejora y sin la mejora equipada. Para esto se utilizan diversos cambios en sus componentes y se hace la medición a ver si estos perjudican o al contrario mejoran el sistema de rendimiento, para lograr un equilibrio correcto sin que se produzca cuellos de botella. Estas mediciones se las van a realizar aplicando los límites y aplicando la ley de Aldwin para medir el rendimiento que puede llegar, aplicando las respectivas mejoras con los límites que llega a obtener una mejoría tanto en su sistema como en su rendimiento. Hemos llegado a la parte final
y daremos a conocer las conclusiones para poder finalizar con el tema. En conclusión, la aplicación de los límites en la ingeniería industrial se desencadena en distribución, planificación, organización de las diferentes áreas, entre otras. Dentro de la ingeniería en sistemas, se concluirá conociendo la utilidad de los límites para la mejora del hardware. En equipos, de igual forma, en los cambios que puede llegar a optimizar o perjudicar el sistema,